Viscosidad. Sustancia que ejerce una resistencia a la fluidez o a su deformación. Esto se genera por el rozamiento de sus moléculas. Eh, la ecuación de la viscosidad es igual a esfuerzo tangencial sobre el gradiente de velocidad. Podemos tener las unidades en el sistema internacional, que es newton sobre metro cuadrado por segundo, pascales por segundo, kilogramos sobre metro por segundo cuadrado, y en el sistema inglés las libras fuerza sobre pie cuadrado. A continuación vamos a realizar un experimento de la comparación de la viscosidad de dos sustancias. Para ello necesitamos un vaso con agua y un vaso con shampoo y dos monedas. El experimento consiste en la carrera de dos monedas, en la cual vamos a introducirles desde la misma distancia las monedas tanto en el recipiente del agua como en el shampoo. Ya, como se acaba de dar cuenta, en el recipiente con agua la moneda se hundió fácilmente. Esto se debe a que la viscosidad del agua es muy baja y ahí no se produce el rozamiento de moléculas y lo que ocasiona que la moneda se hunda. Bueno, ¿y qué pasa con el shampoo? Le ingresamos la moneda y observamos cómo la moneda fue ingresando lentamente. Esto se debe a que la viscosidad del shampoo es mucho más grande que la del agua, y por lo que le va a hacer retrasar al ingresar al interior de la superficie. Densidad. Masa de la sustancia por unidad de volumen. Como sabemos que la fórmula de la densidad es masa sobre volumen, y que la densidad de los líquidos es constante y que depende de la temperatura, en este momento vamos a realizar un experimento, el cual consiste en comparar la densidad de dos líquidos, los cuales son el agua simple y agua salada. Al momento de introducir un objeto en el agua simple, vamos a observar que, que se va a hundir, y al momento de ingresar un objeto en el agua salada, vamos a observar que este va a flotar. ¿Esto a qué se debe? Se debe a que el agua salada tiene más moléculas que el agua simple. Es decir, el agua salada tiene moléculas de hidrógeno, oxígeno, sodio y cloro. Esto hace que el líquido sea más denso, por lo que hace que los cuerpos floten. Y en el agua simple tiene solo moléculas de hidrógeno y de oxígeno, por lo cual los objetos de mayor densidad se van a hundir. Eh, Como conociendo también que la densidad del agua salada es de 1027 kilogramos sobre metro cúbico, y que la densidad del agua es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico, este es un dato que nos da a conocer que, que los objetos en el agua salada van a ser más propensos a flotar. Temperatura. Medida del nivel de energía interna de un fluido. Esto nos quiere decir que un fluido va a tener una temperatura ambiente o una temperatura alterada. Aquí disponemos de unas pequeñas fórmulas, la cual nos ayudará a la transformación de escalas de temperatura. A continuación vamos a realizar un experimento en el cual tenemos agua a temperatura ambiente, es decir, de 20 o 25 grados, y vamos a ver qué sucede cuando le aplicamos una fuerza calorífica a el agua.
Como nos podemos dar cuenta, el agua que estaba a 25 grados de temperatura ambiente, le aplicamos una fuerza calorífica, la cual le está haciendo llegar al punto de ebullición al agua, la cual sería unos 100 grados. Por esto es que salen esas burbujas en el agua, significa que está llegando a su punto de ebullición. Calor específico. Cantidad de calor que debe añadirse a una masa de fluido para aumentar su temperatura en una unidad. La ecuación del calor es igual a capacidad calorífica por la masa y por la variación de la temperatura. La capacidad calorífica puede ser en presión constante o en volumen constante, según el procedimiento de calentamiento que se haya tomado. A continuación vamos a realizar un experimento en el cual vamos a utilizar dos globos, uno de aire y uno de agua. A continuación y una vela. A continuación prendemos la vela. Primero vamos a utilizar el globo de aire, el cual al acercarle le acercamos al fuego y pudimos notar que explotó. Esto se debe a que le quemó el plástico y por lo que eh, el globo era muy débil y no le aguantó el calor. A continuación vamos a utilizar el globo que está con agua y le vamos a pasar por la llama. Vemos que no le pasa nada. Esto se debe a que el agua absorbe todo el calor, manteniéndole al globo intacto. Esto se debe a que el agua es capaz de absorber y de almacenar gran cantidad de energía calorífica, permitiéndole al globo estar sin estallar. Presión. Fuerza ejercida sobre una superficie. Eh, Presión es igual a fuerza sobre área. La presión también, las unidades de la presión son eh, en el sistema internacional newton sobre metros o también libras fuerza pie sobre pie cuadrado. Y en el sistema PSI libras fuerza sobre pulgada cuadrada. Eh, a continuación vamos a realizar un experimento en el cual vamos a utilizar agua caliente, agua fría, un globo y el procedimiento es el siguiente. El procedimiento es el siguiente. En el agua caliente, el globo le colocamos en el pico de la botella, de esta forma. Realizamos esto para dejar atrapado un aire caliente en el interior de la botella y esto para aumentar la presión en el interior. A continuación, le sumergimos sobre agua fría. Esto va a hacer que el agua le enfríe al interior de la botella y la presión vaya a disminuir. Y esto va a hacer que la presión del exterior empuje el globo hacia el interior.
Presión de vapor. Presión cuando el sólido o líquido se halla en equilibrio con su vapor. También es cuando pasa del estado líquido al estado de vapor o estado gaseoso. Eh, a continuación vamos a realizar un experimento sobre la presión de vapor, el cual consiste de la siguiente manera. Primero colocamos agua sobre este plato, una vela en su interior, en su centro. Encendemos. A continuación le colocamos un vaso sobre la vela, en el cual va a haber un cambio de temperatura y de presión en su interior. También va a aumentar la presión de vapor en el interior, eh, y también, y al momento en que se acabe el oxígeno en el interior, eh, va a disminuir la presión y la presión del exterior va a querer entrar, empujando el agua hacia su interior. Como acabamos de ver, el agua entró rápidamente hacia el interior del vaso. Para que lo vean detenidamente. Una vez más lo encendemos y le colocamos el vaso. Tensión superficial. Es la frontera que se crea en la superficie de los líquidos cuando las moléculas de agua tienen cohesión entre sí. Esto hace que se estiren desde los lados y desde abajo las moléculas del fluido, creando una especie de cama elástica, que le vamos a conocer como tensión superficial. Eh, en este experimento hemos utilizado unos clips porque tienen una masa bastante pequeña. Eh, También vamos a ingresarle sal al fluido para ver lo que sucede. Como pudieron darse cuenta, al momento de ingresarle la sal, todos los clips se hundieron. Esto se debe a que la sal disminuye la tensión superficial del líquido y ya no permite que floten los cuerpos.